viendo lo que dice la Escritura sobre este tema tan importante de la familia, especialmente de la adoración en familia. Recuerden que nosotros estamos cubriendo este libro de Donald Whitney, estamos por el capítulo 2, hoy esperamos entonces culminar ese capítulo. Este capítulo es un repaso de la historia y ver ejemplos en la historia que nos ayudan a ver cómo es que por 2000 años, recuerden que la historia de la iglesia tiene 2000 años aproximadamente, o sea, por 2000 años ha habido familias como la tuya y la mía que han pasado por situaciones difíciles, que han tenido que aprender a vivir el evangelio en sus vidas. ¿Cómo lo han hecho? Nosotros podemos aprender de ellos. Nosotros podemos ir a ver cómo se comportaban las familias cuando ocurrían los martirios, en la época que la iglesia era perseguida en gran manera. Contextos que todavía se siguen dando en otras regiones del mundo, pero no en nuestras regiones. Por ejemplo, hay una historia bien famosa de un teólogo que se llamaba Orígenes de Alejandría. Estamos hablando de los años 200 tantos, o sea, hace 1800 años atrás, que su papá iba a ser muerto como un mártir, lo iban a matar. Y su hijo, Orígenes, bien jovencito él, quería, aun cuando era tan jovencito, quería salir corriendo de su casa e ir a morir allá para entregar su vida junto a su papá, porque él había visto cómo su papá vivía el evangelio y estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. La historia dice que su mamá le escondió la ropa. Parece un chiste, pero es real. Su mamá le escondió la ropa. En ese momento no era como tú y como yo. Estamos hablando de 1800 años atrás. No es que tenía su closet. Lo más seguro tenía que una túnica y algo así. Su mamá le escondió toda su ropa y él no pudo salir, obviamente. Y luego él se convirtió en un importante teólogo. Pero lo que quiero demarcar ahí es que cada vez que tú estudias un libro de historia de la iglesia, no importa, 500 años atrás, 1000 años atrás, te encontrarás con familias como la tuya y la mía que pasaron situaciones. Aquí vemos ese hombre que vio a su papá mostrarle lo que es la fe, lo que es estar dispuesto a entregar su vida por Cristo, a tal punto que nadie le tuvo que decir. Él mismo, como hijo, como había visto la fe de su papá, él dijo: si mi papá va a morir así, yo estoy dispuesto a morir así. Y yo quiero que usted piense por un momento en eso. Porque, ¿qué lleva a un hijo a tomar una decisión así? O sea, la fe de su papá y la fe que le enseñó y le transmitió era una fe real, era una fe genuina, a tal punto que su hijo dijo: si mi papá está entregando su vida por Cristo, él me ha enseñado que Cristo es lo más valioso, yo quiero ir también. Así que esa y 1000 historias hay en la historia de la iglesia, y por eso este capítulo nos invita a mirar atrás. ¿Qué podemos aprender? Decíamos la semana pasada, Job capítulo 8, un llamado a preguntar a las generaciones antiguas, ¿se acuerdan? O sea, podemos aprender algo de la historia, un llamado a estudiar las generaciones antiguas. Hoy yo quiero comenzar, gracias mi hermano, hoy yo quiero comenzar con otro llamado de la Biblia, la Escritura, a considerar también lo que podemos aprender de la historia, porque este capítulo nos está diciendo: vayamos a la historia, aprendamos. Mi hermano, la historia es tan importante porque nos enseña los errores de otros. Y yo como papá quiero aprender de esos errores para no hacerlos otra vez. Yo como abuelo quiero aprender de esos errores para no hacerlos otra vez. También la historia me enseña que otros lo han hecho bien. ¿Y sabes qué? Han sido buenos papás, han sobrevivido esa tarea de ser papá. Han sobrevivido esa tarea de ser abuelo. Oye, qué bueno es que yo no sea sabio en mi propia opinión y yo busque primero la sabiduría de Dios. Pero segundo, yo tenga testimonios de la historia, gente que vivió hace 50 años, pero gente que vivió hace cientos de años. Y todavía yo tengo sus testimonios y yo puedo leer, oye, cómo ellos fueron fieles como un buen padre cristiano. O cómo ellos fueron fieles como un buen abuelo cristiano. Así que la historia siempre tiene un valor didáctico, o sea, siempre tiene un valor de enseñanza. Miren, eso se aplica a cosas tan básicas como que cuando yo venía de mi casa hasta aquí, y si había un hoyo muy grande en el camino, un hueco en la carretera, yo puedo llamar a Walter, que venía detrás de mí, por ejemplo, porque él vive cerca del área donde yo vivo, usa la misma carretera para llegar aquí, y decirle: Walter, ¿sabes qué? Ya yo pasé por ahí, ten cuidado porque hay un hoyo en tal kilómetro o cerca del puente, y yo le puedo dar la referencia para que él tenga cuidado. ¿Sabe por qué? Porque ya yo pasé por ahí y ya yo sé que ahí hay un peligro. Mi hermano, cuando usted va al pasado, a gente que ya ha vivido antes que usted, experiencias que usted todavía no ha vivido, usted puede aprender de los errores de otros. Un papá que le diga: ¿sabes qué? Ya yo pasé por ahí, ya yo sé cómo lidiar con hijos rebeldes.
Oye, busquen esa sabiduría. Aprendamos de la sabiduría que Dios le dio a otros también. Ya yo sé cómo lidiar con una situación donde mi hijo no quiere saber nada de la iglesia. No tenemos que resolver ese problema solo. Primero, buscamos la sabiduría de Dios. Y segundo, mi hermano, hay gente alrededor nuestro. Pero también lo que nos promueve el capítulo 2. Vayamos a la historia, veamos ejemplos. Cientos de años antes de nosotros que pasaron por los problemas que tú y yo también pasamos. Miren lo que dice Pablo a los Corintios acerca de este tema. Alguien que pueda leer 1 Corintios capítulo 10, desde el verso 1 hasta el verso 14. ¿Quién lo puede leer? 1 Corintios capítulo 10, desde el verso 1 hasta el verso 14. Sí, hermana Lucy. Capítulo 10, versículo 1 al 14. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ello no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os sobrevino ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Gracias, hermano. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. ¿Qué llamado le está haciendo Pablo? ¿Sí? No codiciar. Ajá. Le está haciendo un llamado a no codiciar, a no tener ídolos. Pero ¿qué ejemplo está usando? ¿Qué le está haciendo? Pueblo de Israel. Está diciendo, mira, vamos a ir al pasado. Lo que estamos haciendo en el capítulo 2 de este libro. Vamos a ir a la historia. Veamos que en el pasado el pueblo de Dios, el pueblo como tú y como yo, en algún momento, ese pueblo que estuvo bajo la nube, miren verso 1, ese pueblo que pasó el mar, ese pueblo que estuvo allí sabiendo y viviendo lo que es el alimento espiritual, cuando Dios le daba maná y cuando Dios le sacaba agua de la roca. Ese pueblo que estuvo allí, en un momento dado, fue corrompido por la idolatría y tuvieron consecuencias. Y Dios hizo un juicio sobre ellos. Y entonces dice en el verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para qué? Para nosotros. Para que no seamos como ellos, para que no forniquemos como ellos, para que no tentemos al Señor como ellos. Verso 10, para que no murmuremos como ellos. Miren el verso 11, lo resume. Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, Pablo está utilizando el valor didáctico, como lo decía hace unos minutos atrás, de la historia, lo que pasó anteriormente. Nosotros podemos ir y ver el pueblo de Israel y decir, ¿sabes qué? No vamos a coger los mismos hoyos que ellos cogieron. No vamos a caminar por el mismo camino. Pablo está diciendo, mira el pasado, mira lo que ocurrió. No cometamos los mismos errores. Miremos a esta gente, miremos lo que ocurrió y aprendamos. Eso está ahí como un ejemplo. Todo lo que ocurrió anteriormente está ahí como un ejemplo para nosotros aprender. ¿Qué hace el autor de nuestro libro? En el capítulo 2 es simplemente eso. Es ir a la historia, ver personajes a través de toda la historia en el pasado que están ahí para nosotros también como un ejemplo, para aprender de ellos. Vuelvo y repito, para aprender cómo ser buenos padres, así como ellos lo fueron, con sus retos, con sus virtudes. Para aprender cómo ellos hicieron esto, esta idea del culto familiar. ¿Y usted sabe por qué Donald Whitney quiere añadir especialmente ese capítulo 2? Porque él está diciendo, este concepto de culto familiar, de que la familia se reúna, ya yo en el capítulo 1 te demostré que está en la Biblia.
el llamado a que juntos adoren al Señor, a que juntos vayan a la iglesia y a que juntos en sus hogares también sigan adorando al Señor. Pero el capítulo 2 entonces el autor dice, pero quiero demostrarte a través de la historia, esto no es algo nuevo. Por 2000 años los creyentes han estado haciendo esto y podemos aprender también de sus ejemplos, de sus errores también. De hecho, no sé si a usted le llama la atención que Pablo le escribe una carta a los Efesios, Pablo le escribe una carta a los Colosenses de la iglesia. O sea, era una carta que cuando él la escribió se leía públicamente. Recuerden, no había fotocopia. No era que en la entrada la hermana Carmen, ¿usted se imagina quién era la hermana Carmen en esa época, hace 2000 años atrás? Y la que era la hermana Carmen allá en la entrada de la iglesia en Colosa, en Éfeso, no tenía cómo darle una copia del sermón de Pablo a todo. No se podía. No había forma. Así que solamente había una copia. El pastor desde al frente la leía y allí estaba todo el mundo escuchando. Noten que tanto en Efesios como en Colosenses, hemos mencionado estos pasajes ya, Pablo le habla y dice, padres. O sea, ¿dónde estaba? Era el contexto de la iglesia. Dice, padres. Luego le dice, hijos. Entonces imagina esa imagen bonita que está la familia junta en la iglesia y él se está dirigiendo a cada uno de ellos. Pero como hemos demostrado aquí ya, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se nos habla de que es en la iglesia local donde se le va a dar esa instrucción, esa crianza en el temor del Señor. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo se nos muestra que eso es algo, que una responsabilidad que se da en el hogar que le ha dado Dios a los padres, como hemos estado viendo en esta clase. Así que vamos a continuar con este capítulo 2, pero yo quiero que usted vaya conectando esta idea de lo que vimos el pasado domingo en la predicación. El pasado domingo veíamos, 1 de Pedro capítulo 3, cómo vivir el evangelio en nuestra casa, cómo mostrar el diseño de Dios, cómo abrazar ese diseño de Dios, tanto el hombre como la mujer en el hogar, en lo que conforma el matrimonio. Noten que interesante que Pedro ha venido hablando de cómo nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿dónde? En el trabajo, en la ciudad, pero luego habla de el hogar. Y yo les decía, recuerdo en el sermón, que probablemente sea el sitio más difícil. Y quiero apuntar un poquito más o expandir esa idea un poco más junto a ustedes en esta noche. ¿Por qué usted cree que eso es así? Que es en el hogar, y ya yo di un pie forzado el domingo, si usted tuvo algo que hablamos de esa línea. ¿Por qué en el hogar tal vez es el sitio más difícil de mostrar el evangelio? ¿Por qué es más fácil hacerlo en el trabajo o en la ciudad que en mi casa? ¿Qué ustedes creen? Genuinamente en nuestra casa y en otros sitios disimulamos como aparentamos. Así es, porque somos nosotros mismos, somos lo que somos, como decíamos. Hay una máscara. Y noten que el llamado que nos está haciendo el Señor es a ir ahí, en ese contexto donde somos lo que somos, a que el papá tome su rol, a que la mamá tome su rol. Y noten que la Biblia no lo decía allí en Pedro, en ese pasaje particular, pero lo vemos en Efesios, en Colosenses, lo acabamos de decir. La Biblia aborda entonces todos los hijos también. Cómo cada uno abraza eso. Aún con nuestras imperfecciones, aún en nuestra casa, donde, vuelvo y repito, somos lo que somos y no podemos aparentar. Es ahí donde tenemos que empezar a vivir el evangelio. Así que, en este libro, página 43, fue donde nos quedamos, si usted tiene el libro. Recuerden que ya se han presentado algunos ejemplos. Jonathan Edwards, que tenía 11 hijos, se levantaba de madrugada a trabajar, a estudiar, fue misionero a los indios, fue pastor, fue presidente de una universidad, de un seminario, hizo 1000 cosas. Es el teólogo más importante de todos los Estados Unidos en toda la historia, por todo lo que escribió. Y tenía 11 hijos y le dedicaba tiempo a cada uno de ellos. Era importante eso para él, dedicarle tiempo. Y lo más que me gustaba era que dicen los biógrafos, y aquí se presentó un poco de esta idea, de que él iba uno por uno, y si uno tenía 3 años, pues él trataba de tomar una verdad bíblica y llevársela a ese que tenía 3 años. Pero esa misma verdad bíblica, él tenía un hijo de 15, por ejemplo, y también se la adaptaba a su necesidad. Pero lo importante, atendía el corazón de sus hijos. Le importaba la condición espiritual de sus hijos. Eso es lo que vemos en estos ejemplos. De hecho, miren, viene a mi mente, antes de continuar ahí con Samuel Davis, que es el otro ejemplo que nos da el libro. Viene a mi mente, en la Biblia, por ejemplo, tenemos a David. Usted sabe que en la Biblia, David
aparece con muchas situaciones familiares. Piense, trate de pensar en alguna. Alguna situación donde se envolvió familia de David, esposa, hijos. O sea, ¿hubo crisis en el hogar de David en algún momento? Piense por un momento. ¿Cuántas? Muchas, dice Sonia. Pero piense en alguna. Muchas, mi hermano. De hecho, tantas que usted puede coger, lamentablemente. Piense en alguna. Él tenía muchos hijos, eso de varias esposas, eso causó dilema, ¿sí? Absalón, uno de sus hijos, se rebela al punto de que él tiene que huir. Así se acaba prácticamente el capítulo, los últimos capítulos de Samuel. Prácticamente. Él tiene que irse, David, tiene que huir por su vida, porque Absalón, uno de sus hijos, se había rebelado contra la autoridad de su padre, su propio padre, que era el rey. ¿Qué más? Hubo otro hijo que deseó a una de sus hermanas y la violó. Cosas muy fuertes que pasaron en la casa de David. Y él tuvo que lidiar con eso, mi hermano. ¿Usted se imagina? O sea, a veces nosotros idealizamos a estos autores de la Biblia y decimos, no, es que David nunca tuvo que pasar por eso. David no ve los salmos de David, Jehová mi pastor, nada me faltará. Amén. La vida es así. Jehová mi pastor y nada me falta. Mi hermano, es que David escribe eso para que tú sepas que en el valle de la sombra de muerte, porque lo incluye el Salmo 23, donde David pasó y tú vas a pasar y yo voy a pasar, en todos los contextos, aún como familia, Jehová mi pastor y nada me faltará, es una verdad. Ahí, en el momento difícil. O sea, nosotros tomamos estos personajes y decimos, no, ellos no tuvieron problemas. Oye, Pablo, porque usted dice, oye, ¿por qué no se casó? Registrado en la Biblia, claro, que él no tuvo familia como tal. Pero tenemos ejemplos de Pedro. Pedro tenía una familia normal, de los demás discípulos. ¿Y cómo era eso? Aunque no se nos dan toda esa información, pero ¿cómo ellos lidiaban con su familia? Vuelvo y repito, vamos al Antiguo Testamento, veamos esos personajes. Mira a David, lo idealizamos y decimos, casi David volaba, no le pasaba nada. No, mi hermano. O sea, tú sabes qué es lidiar con que un hijo viola a la otra hija. Tú sabes qué es lidiar con que uno de tus hijos un día se rebele contra ti, no en tu casa, que eso tú lo puedes manejar, a tal punto públicamente. O sea, ese hijo te humilla públicamente y te dice, no, aquí la autoridad soy yo. Y David tiene que huir, humillado. Cuando tú crees que todo acabó con la vida de David, llega un momento, o sea, con los problemas en la vida de David, donde tú dices, David va a morir tranquilo, déjenlo. Que muera un viejito tranquilo. Y llega un momento donde pasa algo, mi hermano, y quiero que me acompañe rápido a verlo. Está en Primera de Reyes 1. Hugo, si me quedo 15 minutos hablando de David, me avisa. Para ir a la página 42 del libro que hay que ir. Mire lo que dice Primera de Reyes 1. Desde el capítulo 1, verso 1. Cuando el rey David era viejo. Y ya nos dice, se acabaron los problemas. Ya aquí a este punto había pasado todo lo que le pasó a David. Que usted sabe la historia. Lo de Absalón. Lo de cuando él pecó y mandó a matar a Urías y se acostó con una mujer que no era su esposa. Bueno, todas estas cosas que le habían pasado a él. Y dice que cuando él era viejo, le cubrieron de ropas, pero no se calentaba. Mandaron a buscar una joven. Voy a resumir esos primeros 4 versos. Mandan a buscar una joven. Era parte de la cultura de la antigüedad, que estuviera con él. Y dice que no era con una idea sexual o con una implicación sexual, era simplemente para que lo acompañara. De hecho, no estamos infiriendo, lo dice el verso 4, dice, nunca la conoció. Era una joven de compañía y era la idea para que lo calentara. Pero lo que presenta el verso 1 al 4 es un David viejo en debilidad. Eso es lo que queremos mostrar. Y usted dice, se acabaron los problemas ahí. De momento, mira lo que dice el verso 5. Entonces, esto sube ya mismo. Entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Miren lo que ocurre aquí. Tenemos a otro de sus hijos que entonces se revela, o a otro de los personajes cercanos a él que se revela, y miren el detalle importante del verso 6. Y su padre nunca la había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así?
¿Cuál es el problema que aparece en este verso? ¿Cuál fue el problema de David con Adonías? Según ese versículo 6. Pues que nunca lo corrigió. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado. Ni siquiera le había preguntado: Adonías, ¿por qué tú haces eso? ¿Cuántas veces al día tengo que ir? Decir, Mateo. Eso fue el problema, nunca lo disciplinó. Ahí está, mira el verso 6. O sea, tenemos aquí el rey David, lo idealizamos, pero mi hermano, hombre como tú y como yo, hombre con situaciones en su familia con las que tuvo que lidiar, situaciones muy difíciles y complicadas, y cuando estaba viejo y parecía que se había acabado todo, otro de los hijos se le revela. O sea, la cosa se pone difícil. Yo no le voy a decir qué pasó, para que esta noche antes de dormir, usted lea ahí, lo tiene. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 6 en adelante, y lea la historia de Adonías y cómo se resolvió eso, si se resolvió, otro hijo que se rebeló y cómo se resolvió. Lo único que yo quiero que usted se anime ahora y piense es el verso 6. Noten el verso 6. Hay consecuencias graves cuando el papá, como líder del hogar, no toma su responsabilidad. Y aquí no está ocultando. Mi hermano, y no tendríamos el tiempo, pero ¿sabes que en la misma Biblia habla de Samuel y sus hijos que se apartaron? Se habla de Elí y los hijos de Elí que eran conocidos en el pueblo y no por buena fama. Y no oculta eso. Y tal vez como padres en algún momento fallaron, pero especialmente a David no se está excusando a David. La Biblia no está excusando a David. La Biblia está diciendo que David falló en este contexto específico con su hijo Adonías. No lo corrigió, no lo disciplinó. No fue el líder de su hogar para guiarlo a Cristo, para guiarlo por la palabra. No fue el líder en su casa. Y eso le causó grandes consecuencias. O sea, a David no le interesó, no se preocupó, en este contexto se nos está diciendo, por la vida espiritual de Adonías, uno de sus hijos. Y tuvo graves consecuencias. Pero hermanos, lo que estamos viendo, y volviendo acá un poco al libro, es que cada uno de estos personajes, si una virtud se está reconociendo de ellos, es que eran gente muy ocupada. Eran pastores, eran, como les decía ahorita, presidentes de universidades, misioneros, que causaron un gran impacto en la historia de la iglesia desde su época, pero que eran hombres que sacaron tiempo para pastorear su casa. Pero hermano, porque qué triste sería. Usted sabe esta frase, a mí me viene a la mente esta frase que dice, oye, qué triste es, o qué mal sería, si tú, o de qué vale, usando la palabra que aparece allá, ganar el mundo y pierdes tu alma. ¿Se acuerdan Cristo hablando de ese hombre que construía graneros y graneros? Le dice, necio, pues si tú no sabes quién va a recoger eso. Pero una idea similar a mí me viene a la mente cuando pienso en este tema. Qué triste sería ganar el mundo y perder tu familia. O sea, en otras palabras, ser exitoso afuera y ser un fracaso en el hogar. Pero hermano, ¿sabes qué? Y eso se aplica a todos los contextos nuestros. Tú eres un empleado que trabaja por una compañía, puede ser el jefe, puede ser un empleado de cualquier contexto, y tú puedes ser un éxito en la compañía. Tú puedes tener la carpeta llena de todos los empleados del mes que te dieron, las placas que te han dado, porque es que ¿sabes qué? Porque eres bueno verdaderamente, eso está bien. Es más, tú estás siguiendo la aplicación de Primera de Pedro, capítulo 2, que te decía que en cualquier contexto, incluso en el trabajo, yo lo uso para glorificar a Dios y voy a ser mejor allí para Dios. Pero ¿sabes qué? Eso, pero cuídate de que eso no sea una pantalla en la cual tú te estés resguardando y seas exitoso en el mundo, pero un fracaso en tu hogar. O sea, no estés viviendo tu fe en el hogar. Y eso es algo que debe darnos temor. ¿Sabes por qué? Porque David, para este momento, parecía que tenía éxito afuera. Porque ya para este momento había pasado todo lo que había pasado. El Señor lo había restaurado. Ya le había pasado todo eso del pecado y que él confesó y todo. Pasó la rebelión de uno de sus hijos. Ya estaba viejo. Era como, vamos a morir en paz. Vamos a morir tranquilos. Pero piense por un momento, las cosas no estaban bien, ¿dónde? Dentro de su casa. Aunque afuera era un éxito. Así que tengamos cuidado con eso.
Y nosotros vemos ejemplos en la historia, que son algunos de los que se nos están trayendo aquí, de personas que eran bien exitosos. En su época, tú preguntabas en la región donde él vivía por Jonathan Edwards, y todo el mundo lo conocía. En su región, porque un hombre que causó impacto. Pero ¿sabes qué? A la misma vez también lo conocían porque era un hombre de Dios que dedicaba su vida, o gran parte de su vida, a criar a 11 hijos en Cristo. Él quería ser exitoso en el mundo para la gloria de Dios. Pero ¿sabes de dónde partía eso? Del éxito en las 4 paredes de su hogar donde nadie lo veía. Donde no tenía plataforma que la gente lo estuviera viendo. Él quería ser exitoso allí. Mi hermano, procuremos eso. Ahí donde nadie nos ve. El pastor no te ve allí, los pastores, los líderes. Los demás hermanos no te ven allí cuando te estamos animando a que tú saques un tiempo en tu casa a leer la Biblia junto a tu familia. Pero procura estar bien allí. Tú sabes que cuando tú hagas eso y yo haga eso, vamos a empezar a ver fruto incluso. Es más, tú no tienes que decirnos a nadie. Eso se va incluso durante el tiempo, eso se va a reflejar aún en tu familia, en las interacciones de tu familia, en la iglesia, porque lo hemos dicho así, familia fuerte van a ser iglesia fuerte. Así que, miren, ese otro ejemplo, Samuel Davis fue el hombre, estoy en la página 43, que fue el próximo presidente cuando Jonathan Edwards muere allá en la Universidad de Princeton. Y este hombre, en uno de sus sermones, escuche bien, un día él predicando, dijo esto. Voy a leer lo que aparece ahí, esa pequeña frase de uno de sus sermones que aparece entre la página 43, ahí hasta el final. Dice, si amas a tus hijos, si deseas llevar la bendición del cielo a tu familia, si quieres que tus hijos hagan de sus casas receptáculos de la religión cuando se establezcan en la vida por sí mismos, si quieres que la religión sobreviva en este lugar y se transmita de generación en generación, si deseas liberar tu alma de este compromiso, te suplico, te ruego, te ordeno que comiences y continúes adorando a Dios en tu familia desde hoy hasta el final de tus días. ¿Te imaginas él? ¿Hace cuánto fue esto? Hace como 200 años atrás. Desde un púlpito como este, a su iglesia, predicándole eso, diciéndole, te suplico, te ordeno, te animo, te ruego que comiences a adorar a Dios en tu familia desde hoy hasta el día de tu muerte. Considera esto, la religión familiar, no como un deber impuesto por la autoridad, sino como tu mayor privilegio otorgado por la gracia divina. Él dice, considera que esto es un regalo de Dios que nos ha permitido influenciar a las próximas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos conozcan al Señor. Es un gran privilegio. Pero a mí me interesa lo que él dice ahí, de que si tú quieres que tus hijos consideren importantes las cosas de Dios, estoy como parafraseando, si tú quieres que sobreviva la fe cristiana aquí en este lugar y se transmita de generación en generación, tú tienes que hacer tu parte. A veces nosotros pensamos en Marruecos y en Guatemala y en China como el campo misionero que está allí y que es real y que hay que ir. Pero nos olvidamos de un contexto donde un cuadrito, miren, véanlo así. Un cuadrito donde hoy, en este momento, están tus pies y ahí tú tienes influencia. O sea, ahí tú puedes influenciar a otro. Ahí, en ese cuadrito, ya tú estás ahí. Ahí tú puedes tomar a la generación próxima, a tus hijos, a tus nietos. No tienes hijos, no tienes nietos, tú tienes sobrinos. Una vez yo se lo dije así, no se acuerda, hasta el vecino, hasta el perro. Pero tú tienes un contexto donde estas verdades se pueden aplicar. Y a veces estamos pensando allá, y allá, y allá, y somos los primeros que vamos. Hay que evangelizar allá en Jayuya, vamos para allá, yo estoy allí. Y voluntarios para Haití, yo voy para allá. Pero ¿ha partido eso de aquí? O sea, ¿has sido fiel en tu casa, entre los tuyos, en transmitir el evangelio? Y Samuel Davis está diciendo, oye, nosotros queremos que la fe cristiana, le llama la religión, la fe cristiana crezca aquí en nuestro lugar donde estamos. Él estaba en Estados Unidos en ese tiempo cuando escribe eso. Nosotros queremos que haya más iglesias, nosotros queremos que se levanten otras generaciones. O sea, él está escribiendo eso hace como 200 años y él decía, vamos a mirar el futuro, queremos que otras generaciones, nuestros nietos y bisnietos, sean también creyentes y adoradores de Jesús. Pero mi hermano, eso no se puede quedar en un deseo. Hay algo que tú puedes hacer hoy. Tú puedes empezar orando, lo más básico.
orando porque se pueda transmitir fielmente. Porque la iglesia pueda transmitir fielmente el evangelio. Porque cada familia aquí que tiene hijos, que tiene nietos, que tiene ese cuadrito, que tiene sobrinos, amigos, vecinos, pueda comprometerse y decir, ¿sabes qué? Yo voy a aportar mi parte para que en ese cuadro de influencia, en ese cuadro donde yo hablo y la gente me escucha, donde ya yo tengo relaciones interpersonales, yo voy a aprovechar todos esos espacios para predicar a Cristo y que en las próximas generaciones también adoren al Señor. Esa carga de Rose por los niños en Guatemala tiene ese peso. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que me acuerdo que hablamos en la reunión cuando ella llegó fue precisamente eso. ¿Cómo se va a transformar eso allí? O sea, es un sitio que está bien perdido, usted lo escuchó, por muchas razones. Hay aspectos sociales muy difíciles, hay aspectos espirituales muy difíciles de lidiar. Hay muchas cosas difíciles que ocurren allí, explotación sexual, maltrato y muchas otras cosas. ¿Cómo eso va a cambiar allí? Solo a través del evangelio. Y noten que era el ánimo de nosotros cuando en la reunión ella nos decía, ¿sabes qué? La iglesia, de hecho, ¿cuál es el dato? ¿Me lo puedes decir? Tiene cuánto, o sea, no sé si te acuerdas el número exacto o me lo diste, pero la gran cantidad son niños. Eso era lo que tú compartías ese día. Bueno, depende de la iglesia, pero Sí. es como un 80-90%. Es demasiado, hermano, ¿tú se imaginas? Piénselo aquí, que el 80% de ustedes sean niños ahora mismo. En un contexto como este. Y dice, ¿qué vamos a hacer con todos esos niños? Pero ¿está haciendo Dios algo allí? Piense. O sea, ¿está permitiendo Dios que esa generación próxima se levante con un conocimiento? Y para eso hay que enviar a Rose, para eso hay que preparar, y otros como ella, para eso hay que preparar los que están allí. Hay pastores, hermanos, que ya están allí, se están preparando. Para eso hay que seguir orando. Para que estos niños que ya están allí, que eso es raro, una iglesia que esté tan llena de niños, los podamos influenciar, es lo que estamos hablando aquí, podamos buscar esa próxima generación partiendo desde nuestro hogar, pero buscando otros círculos de influencia y enseñarles a Cristo para que, ¿sabes qué? Ya nosotros no estemos, pero Cristo siga siendo adorado. Ya nosotros no vamos a estar de aquí a, qué sé yo, 60, 100 años, menos, para algunos de nosotros, no sabemos. Pero que Cristo sea adorado en la próxima generación. Que ese sea una carga genuina para ti. Es más, tú, como puede ser que tú seas de tu familia, ese que mire para atrás y le guste buscar la genealogía o las historias y diga, oye, vamos a ver mi familia. En mi familia han habido tal vez cristianos. Yo no sé si usted se ha puesto a investigar eso. Su abuelo era cristiano, tal vez su bisabuelo. O no lo eran y ustedes son la primera generación. Eso puede ocurrir también. Pero ¿qué compromiso ha hecho usted para decir, sabes que no importa lo que pasó allá en el pasado, desde ahora en adelante yo he hecho un compromiso de que yo y mi casa serviremos al Señor? Yo he hecho el compromiso de que mis hijos y mis nietos, ellos escuchen que la salvación está en Cristo Jesús. Cristo solo salva. Yo no puedo salvarlo, pero yo no voy a dejar mi responsabilidad en mi casa de enseñarles eso. Ese es mi trabajo y eso yo lo voy a hacer. Y bueno, ¿estamos nosotros comprometidos a eso? 100%. ¿Cuán comprometido está usted esta noche con eso? Piense. Es decir, yo quiero influenciar, yo quiero que mis hijos, que mis nietos y los que vengan por ahí para abajo conozcan a Jesús. Y hay algo que yo puedo hacer hoy en mi casa. Y estudiamos las vidas de estos hombres. Tenemos a Samuel Davis, un pastor, diciéndole a su iglesia, si usted quiere que las próximas generaciones conozcan también al Señor, empieza hoy en tu casa, haciendo un culto familiar, adorando al Señor allí, para que tus hijos y los hijos de tus hijos vean cuán importante es Dios para ustedes, que Él es el centro, que Él es la prioridad, que Él es el salvador de sus vidas. Bien, tenemos también otra figura que se presenta aquí. Está ahí en la página 44 y 45. Y es la figura de J.W. Alexander. También fue un pastor presbiteriano en Nueva York. Él escribió algunos libros acerca del culto familiar. Y me interesa que él presenta esta idea, y quiero leerle algunas frases que él nos narra. Estoy buscándola aquí en el libro. Ok, en la página 45 arriba, esa primera frase. Dice, dejando de lado todas las palabras halagadoras,
puedo decir claramente, eso es él escribiendo, que considero que el abandono del culto familiar surge de la tibieza y la mundanalidad en la religión. Y él está hablando de la religión cristiana, él no es budista, no. Él está hablando de la iglesia. Y él dice, ¿tú sabes por qué? Y quiero que analicemos un poquito esa frase de él, ahí en la página 45 arriba. Porque él dice esta frase, y noten los años que él vivió, eso es siglo XIX, eso es los otros días. Y él está diciendo que él cree y está seguro de que la falta de culto familiar, él es un pastor, o sea, él conoce lo que está pasando allí. Él está hablando de su contexto en Estados Unidos, una ciudad grande como New York. Y él dice, la falta del culto familiar se debe en gran manera a la tibieza espiritual. La falta del culto familiar, el abandono, la razón por la cual hemos abandonado el culto familiar se debe a que estamos tibios y hay mucha mundanalidad en la iglesia. Eso es lo que él quiere decir al final. Eso es siglo XIX. ¿Pero qué usted cree de eso? O sea, razones, y aquí podemos hacer un análisis brincando un poquito de hace 100, 200 años que se escribió eso hasta hoy. La razón por la cual cada vez más esto es menos popular, esta idea de abrazar y decir, ¿sabes qué? No es ir a la iglesia nada más, no, que en nuestras casas vamos juntos a adorar al Señor. Y que cuando tú se lo digas a un compañero de trabajo, tú le digas, ¿sabes qué? Nosotros en nuestra casa hacemos un culto familiar. No te miren como, ¿qué es eso? Extraño. Eres un fanático, David. Porque para eso tú vas a la iglesia. ¿Cómo es que vas a hacer un culto familiar en tu casa? Es un fanático, eso es de fundamentalista. Y te miran raro. ¿Por qué cambió eso cuando hace muchos años atrás era algo que, bueno, tan normal, lo vimos la semana pasada, que en la era de los puritanos, los pastores disciplinaban a los papás, a los líderes de las casas, cuando ellos no estaban dirigiendo los cultos familiares en sus hogares. Porque era algo que se asumía, era algo que se sabía que allí Jorge lo iba a estar haciendo y Domingo lo iba a estar haciendo y Jamón lo iba a estar haciendo. Se asumía, es que Dios nos ha llamado a eso. Pero, ¿por qué en el camino, qué ha ocurrido? Y estas son palabras muy fuertes, no las tomen en el poco, las palabras de esa página 45. Mire lo que le está diciendo. Porque hay tibieza, y está hablando de la iglesia. Y porque hay mundanalidad. O sea, porque hemos adoptado, tal vez, muchas cosas del mundo. Porque hemos abrazado, el Señor nos llama a alejarnos del mundo y hemos abrazado muchas cosas del mundo. Y cuando usted estudia la historia, piensa incluso en el concepto de la familia. A mí me encanta la historia, yo veo imágenes. De hecho, miren, aquí hay una, el que lo quiera ver ahorita. Este libro a mí me llamó mucho la atención hace unos años. Lo escribió una historiadora de la Universidad de Columbia. Y es un libro sobre la historia de la familia. Desde una perspectiva secular. O sea, cómo ese concepto de familia ha cambiado. La familia en el mundo occidental. Es una historia de la familia de la época medieval hasta la época industrial. ¿Cómo ha cambiado ese concepto de la familia? Y a mí me llama mucho la atención imágenes. Usted después las puede ver. De aquí obviamente no se van a ver hasta allá. Pero ahorita pasa y las ve. Imágenes, pinturas antiguas. Eran como los retratos de familias. Y tú veías el concepto de una familia. El concepto de una familia, ¿cuál era? Papá, mamá, hijos, entendiendo cada uno su rol y responsabilidad. Claro, no que eran perfectos, ninguna generación fueron perfectos, no podemos idealizar eso. Eran pecadores igual que tú y que yo. Pero algo cambió en el camino. Y usted lo nota ahí hasta las pinturas. El concepto de familia ha cambiado. De ese de que cuando tú ves una pintura ahí, que es este libro. Ha cambiado de aquí, o sea, por los pasados 500 años, ha cambiado. Que esas son las imágenes que usted puede ver ahí. Pero en los pasados 24 años, ha cambiado. Sí. ¿Sabe qué? Ha cambiado aceleradamente, comparado con el resto de la historia. Celular. Grave. Sí, el mundo completo ha cambiado. El concepto de familia ha cambiado, mi hermano, gravemente.
Y yo, quizás hace... Es más, miren la generación de tu papá, de tu abuelo. No tienes que ir incluso más lejos. Y si tu abuelo estuviera aquí y viera cosas que están pasando, dices, es una locura. ¿Cómo que son una familia? Porque es que no cabía ni en la mente. Y hoy, el concepto de familia que Dios le puso esto, casi siempre hago un cuadrito, pero voy a aprovechar este medio círculo ovalado ahí. Que Dios lo cerró, o sea, está cerrado, significa que Dios lo diseñó, que el que da las instrucciones, el que dice cómo debe vivir la familia, lo vimos el domingo pasado, 1 Pedro 3, dando la instrucción a la familia, es Dios el que la creó. Pero hoy vivimos un mundo donde ¿qué se ha hecho? Se ha abierto por aquí, por aquí, por aquí, y se ha deformado el concepto de familia. Y hoy, ¿qué es la familia? Yo, mi perro y mi árbol. ¿Sí? Mi bonsai, que se llama Juanito, mi perro que se llama Pepe y yo, somos una familia. ¿Qué usted cree de eso? Y los retratos cambian también, porque antes era así como mencionaste en el libro. Hoy un cuadro es papás, mamás, hijos en el celular, cada uno Sí. aparte. Aquel está metido en el celular, aquel en el celular y aquel en el celular y nadie habla. Así es. Ha sido tan fuerte que en estos días vi un meme en las redes sociales que hubo una moda de que pues, hacían una foto familiar antes y después. Sí. Pues, tú veías la familia normal, papá, mamá y los dos nenes. 20 años después, papá, mamá, un nene y una nena. Sí. Se cambió el sexo. Claro, sí, AGB. Igual que piense por un momento que ustedes están siendo bien conservadores. O sea, ustedes todavía están hablando de mamá y papá. Pero ya la foto que es mamá y mamá. Tío, papá Sí. y papá. O papá y papá y los hijos. O sea, mire cómo se ha abierto esto, se ha distorsionado. O vuelvo y repito, el que se casó con un árbol, usted es una locura. No, eso existe. Sí. Así de como de locura es, existe. Y si usted le dice que es loco, lo acusa de crimen de odio. Por decir que es una locura casarse con un árbol. Crimen de odio. Sí, crimen de odio contra la humanidad. Y puedo ir preso. En algunos países sabe que puedo ir preso. Puedo ir preso por crimen de odio. Todo lo que considere crimen de odio. Eso es muy laxo. Esa palabrita, eso es peligroso. Cuando la pones allá. Y hoy están hablando de eso, pero cuidado. Porque de aquí a algunos años esto va a ser un crimen de odio. El que yo diga esto, que la familia, un hombre, una mujer, que Dios los creó, que ese es el diseño de Dios. Ahí va a estar el crimen de odio. Que para muchos lugares, pues repito, ya lo es. En Canadá ya un crimen de odio cuando predican de esa manera o enseñan de esa manera. Ahí está. En Canadá. Cerquita, eso está ahí al lado. Así que piense por un momento, ¿ha cambiado el concepto de la familia? Sí. Tenía razón J.W. Alexander cuando cientos de años atrás dijo eso, que hoy ya no hacemos cultos familiares porque aún en la iglesia estamos como demasiado tibios. Y si eso es en la iglesia, imagínate el mundo. Hemos bajado los estándares, eso es lo que está diciendo él, hemos bajado los estándares del llamado de Dios para la familia. Hemos bajado los estándares de lo que es la familia, de lo que es lo que hablamos, los roles, de lo que es el papá, la mamá, los hijos y la responsabilidad de cada uno. No hemos abrazado eso. Hemos abrazado el individualismo del mundo que nos dice, papá está en su cuarto viendo el juego de baloncesto, mamá está viendo la serie en otro cuarto, y el hijo, o el varón está viendo PlayStation, jugando PlayStation, y la otra hija está viendo un video, yo no sé de dónde. Y aún así, mi hermano, no nos confundamos, porque aún podemos decir, no, pero los domingos vamos a la iglesia. Pero es que eso es lo que yo dije aquí desde el principio. Incluso eres un éxito afuera, aún viniendo a la iglesia, como familia. Pero ¿qué pasa adentro? O sea, ¿qué pasa en la casa? En ese cuadrito, en ese contexto, que es donde está bien que el papá vea el juego de baloncesto. Yo soy uno de los que procuro eso, que yo pueda ver mi jueguito de baloncesto. Que está bien que mamá vea su película. Y está bien que hay un tiempo para el niño y la niña tener su espacio y jugar y lo que sea que vayan a hacer. Eso es normal, usted lo sabe, eso está bien. Pero usted entiende la idea. Pero tiene que haber un momento intencional donde la familia tiene familiaridad, si usted quiere verlo así. Están juntos.
se hablan, se conocen y sobre todas las cosas, en términos bíblicos, que es lo que hemos estado hablando, hay conversaciones espirituales. Hay interés espiritual, lo que hacía cada uno de estos personajes que estamos viendo en el capítulo 2, se interesaban el papá, la mamá, por la vida espiritual de sus hijos. Sus hijos, mientras van creciendo y crean conciencia, se interesan por la vida espiritual de su casa y oran juntos. Y un día que el papá se le olvida orar, el hijo está ahí diciendo, vamos a orar. ¿Por qué eso me lo enseñaste tú? Pero miren cómo se ha tergiversado aún el concepto de familia. Y lo que era una definición de familia es que no quiero ir ni siquiera cientos de años atrás. Lo que era una definición de familia ayer, ya hoy cambió. Lo que era una definición de familia, de hecho, quiero apuntar, creo que esto es lo último, ya nos quedan unos pocos minutos, pero quiero apuntar aquí, hay un momento donde ella hace, la autora, un breve análisis. Porque recuerden, no es desde la perspectiva cristiana este libro. Es un libro que escribió una historiadora de una universidad en Estados Unidos que está diciendo, vamos a analizar la historia de cómo se ha visto este concepto de familia a través de los años. Pero llega un momento donde ella toca el cristianismo. Y dice, algo interesante del cristianismo, ella hablando de la religión cristiana, es que pastores o clérigos, como ella le llama, se dedicaron a escribir literatura basada en la Biblia sobre el matrimonio, sobre la familia, para enseñarle a sus feligreses, para enseñarle a la iglesia ellos deben vivir en sus casas según la palabra de Dios. Para enseñar, lo que hace un pastor, enseñar la Biblia en cada uno de los temas, en este caso, de la familia. Y ella dice algo muy interesante. Ella dice que la familia era tratada en esos escritos que hacían los pastores hace cientos de años, cuando ellos se sentaban a decir, vamos a pensar en la familia y vamos a enseñarle el término de la familia según Dios a nuestras congregaciones. Estos pastores de la antigüedad trataban la familia como una oportunidad dada por Dios para promover la fe cristiana. O sea, en otras palabras, hace 100 años atrás, 200 años atrás, aún desde los púlpitos había un énfasis muy grande en ver las familias, las casas, como una plataforma, mi casa, como una plataforma desde donde se viva el evangelio allí, pero también se predique el evangelio. Porque es lo que decíamos hace unos días atrás. Tú tienes vecinos que están viendo tu vida. Todos. O sea, me refiero a que están viendo tu vida. Usted sabe a lo que me refiero. Que tu vida está abierta, está allí, tú eres vecino y te ven. Están los que velan más que otros, pero están allí. Tú tienes familiares cercanos que ven tu vida, amigos que ven tu matrimonio. Si no habías estado consciente hasta hoy, es importante que hoy reconozcas y prestes atención a eso, que la gente alrededor tuyo está viendo cómo tú vives, especialmente si eres cristiano, y cómo tú vives en tu relación de matrimonio, cómo tú vives en tu familia. Yo tengo familiares no creyentes muy cercanos que están viendo mi vida y están viendo cómo yo trato a mi esposa, ¿tú sabes eso? Y están haciendo juicio, para bien o para mal, de cómo yo como cristiano, y más como pastor, imagínate, me queman, de cómo yo como cristiano trato a mi esposa, de cómo yo crío a mi hijo, de cómo yo lidero mi hogar. Él es cristiano. Entonces, voy, repito, para bien o para mal, pero eso está ahí. Entonces, esas personas que están mirando nuestra familia, estamos utilizando la palabra que hemos utilizado por los pasados 4 domingos. ¿Estamos apuntando a Cristo? Como decíamos el domingo, familia es imperfecta, matrimonio es imperfecto, pero se están esforzando para amarse como dice la Biblia, para perdonarse cuando hay que perdonar, como dice la Biblia, y de esa manera mostrar el evangelio a esa familia, a esos amigos que nos están mirando. Entonces, noten que un libro que se escribe en términos seculares para abordar la historia de la familia, el concepto, de hecho, interesante, esto es un libro que se publicó en 1992. Hay que darle un update. De hecho, no sé, ahora no lo había pensado, ahora me voy a dar la tarea, cuando tan pronto salga de aquí, de buscar si en algún momento la autora ha hecho, a ver si está viva todavía, pero a ver si ha hecho una revisión, porque sería muy interesante leer esa revisión. Porque mi hermano, en los pasados 24 años, usando el 2000 para acá, había unos cambios increíbles.
del concepto de familia. Ya ella presentaba y veía algunos cambios que hay ahí, de los siglos pasados, pero en 1992 sería interesante un libro sobre los últimos 20 años. ¿Cuánto ha cambiado el concepto de la familia? Sí. La historia de familia. A veces da la impresión como que, uno como cristiano ve todo ese panorama y a veces da la impresión como si se estuviera perdiendo la batalla, ¿verdad? Sabemos que no es así, ¿verdad? Sí. Los cristianos sabemos para dónde vamos y todo eso. Pero lo que uno ve es terrible, Así es. demasiado. Sí. Eso es un excelente pensamiento para cerrar la clase de hoy. Pero no solamente él lo está Sí. pensando, porque yo lo he pensado también, ese mismo pensamiento, y digo, Señor, uno como que de momento piensa, Dios mío, porque esto es un dejotero que va, gracias al Señor, ¿verdad? Que nosotros tenemos unas promesas y tenemos Amén. y sabemos Sí. el final de la historia, Ujú. pero cuando miramos el panorama tenemos ese mismo pensamiento de Ramón Graterole. Así es. De como si fuera que va la en picada. maldad, la maldad Sí. va a ganar, como si la maldad Sí. fuera a ganar, Sí. por lo que uno ve. Es interesante, de hecho, y como decía, es una buena manera de cerrar la clase de hoy, porque nos recuerda que hay una realidad, un mundo pecador, un mundo caído, un mundo cada vez más y más inmerso en el pecado, porque todos estos avances tecnológicos buenos para la sociedad que pueden ser bien utilizados, lo han utilizado para multiplicar el mal, multiplicar la maldad. Y usted ve un mundo que ha progresado, entre comillas, en muchas cosas, pero que está más podrido, si queremos usar esa palabra, en muchas otras. Y está así en picada. ¿Y qué hace el cristiano? El cristiano ve eso y sabe que es una realidad. Y uno se preocupa. Y yo pienso en mi hijo, tiene 3 años, ¿qué va a pasarle aquí? Porque si estos cambios han sido en 20 años, en 15 años, ¿qué va a pasarle aquí a esta universidad? Y si él tiene hijos, los nietos, uno piensa en eso. Esa maldad multiplicándose. Pero como creyente tenemos una esperanza, que eso es lo que decía nuestro hermano. Y como creyentes tenemos esa esperanza tan grande que nos anima a pensar lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8 y lo que dice Juan en su epístola primera de Juan, que somos más que vencedores. Nos lleva a pensar allá, nos lleva a poner nuestra mirada en la herencia, en el final de las cosas, en que esto parece que se está perdiendo, parece que ya no hay esperanza. Y eso es como siempre en las historias antiguas, cuando parece que ya van a derrotar al ejército, de momento viene una ayuda. Y ese es el concepto de redención de Cristo. Esto es un mundo caído que se está perdiendo cada vez más y más y más. Y usted ve eso. Y nosotros hemos visto en los últimos años cómo esa maldad se ha multiplicado tanto. Pero eso también nos lleva a poner nuestra mirada, a recordar que nuestra mirada está allá, en el Redentor que viene a buscar su iglesia. Y en que somos más que vencedores, en que ya hoy hemos vencido, aunque parezca que estamos perdiendo la batalla. Incluso, mi hermano, en el término de familia. Es muy triste eso. Y a mí me da mucha pena cuando veo todos estos casos de familias distorsionadas. Y no hemos hablado aquí porque no sacamos el tiempo para eso. Pero desde los años 60, especialmente en Estados Unidos, Occidente, cuando hubo una revolución en contra de la autoridad, una de las cosas que más se atacó también fue la familia, como concepto de autoridad. Ya mis padres no tienen autoridad. Y sabes que de los años 60 para acá, usted suma, resta y multiplica. Cosas se sembraron que estamos viendo hoy. Hay un librito que escribió Carl Truman hace unos pocos años que él habla sobre cómo cosas que se sembraron, eran ideas, que se sembraron hace cientos de años, hoy son las que han explotado en los Estados Unidos y en este mundo de Occidente. Y usted ve cómo hablamos con los jóvenes hace poco. Aún el concepto de matrimonio ha cambiado, el concepto de divorcio, que antes era, primero, una mala palabra en muchos contextos. Luego pasó a ser algo como normal. Luego pasó a ser algo como donde se cambiaron y se hizo cada vez más los elementos para un divorcio y se hicieron cada vez más fáciles, al punto que hoy no sé cuántas causales hay posibles de divorcio, porque pueden haber hecho una hoy mismo, de tantas que hoy las resumen en 2. De tantas posibles causales, pero la cosa es algo que Dios diseñó para ser honroso, santo y que lo apunte a Él, que es la familia, que es el matrimonio. Nosotros como hombres lo hemos distorsionado, con nosotros como seres humanos. Y lo que antes incluso como sociedad moral era difícil, ahora lo han hecho tan fácil para que familias se sigan rompiendo y a través del divorcio
por relajar. Escuche bien. No estamos hablando de caso y caso. Estamos hablando del relajo que tiene mucha gente con el matrimonio, con el concepto de esposo y esposa. Porque como le decía a los jóvenes, que eso fue una buena pregunta. De hecho, esa fue la primera pregunta. El ideal, tú no te casas para divorciarte. O sea, el ideal bíblico es vivir el ideal. Y la Biblia, habrán algunas cosas, Jesús mismo hablando de unas situaciones particulares. Pero uno tiene un ideal bíblico. Y el mundo lo que ha hecho es buscar la manera de cada vez más y más y más y más fácil destruir familia. Que cada vez sea más sencillo aún los procesos. El aborto ni se diga. Igual, ¿ha provocado qué? Que tengamos menos familia, que tengamos familias rotas. Noten, cada vez se han hecho cosas, ideas se han plantado, leyes se han presentado que atacan constantemente este concepto de familia. Por eso es que como cristianos, algo de lo que debemos hacer es ser familias cristianas que prediquen el Evangelio, que vivan el Evangelio, y así, mi hermano, es una buena manera de ganar a nuestros vecinos para Cristo, a nuestros familiares conversos. Usemos esta plataforma, eso es lo que está diciendo ese autor. Usemos esta plataforma que Dios nos dio, la familia, imperfecta como es, pero para anunciar a Cristo a través de lo que se hace allí en el hogar, viviendo el Evangelio todos los días. La semana que viene, si el Señor así lo permite, vamos a continuar con el capítulo 2, que no lo terminamos, era el plan de hoy, pero David se metió en el medio. De verdad, se lo prometo. No, David, no, mi hermano. No, David, el que estudiamos aquí. Él se quedó mirando. No, David de la Biblia. Eso no estaba, literalmente, eso fue un concepto que como que pudimos aplicar. Me acordé de saber la Biblia y la expandimos un poquito, ahí se perdieron como 20 minutos, pero es parte de lo que el Señor quería enseñarnos, así que no es pérdida. Pero por eso no pudimos terminar el capítulo 2 hoy. La semana que viene, si el Señor lo permite, lo que vamos a ver, si usted lo leyó, repáselo, si no lo ha leído, léalo, porque lo que vamos a ver es otro ejemplo, tal de Charles Spurgeon, y voy a expandir un poquito más de lo que se presenta ahí, porque tenemos mucha información de Charles Spurgeon acerca de este concepto de cómo él hacía el culto familiar con sus hijos, y cómo su mamá un día se dedicó a hacer el culto familiar en su casa y a entrenarlo a él. Así que vamos a orar para terminar esta parte. Padre, gracias nuevamente por este tiempo, gracias por esta enseñanza, gracias por recordarnos que la familia es un diseño tuyo, Señor. Nosotros, por el pecado, la hemos distorsionado. Gracias por recordarnos, Señor, que aunque la batalla se parezca perdida, tú has vencido, Señor, y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza. Señor, te pedimos que aun con familias imperfectas, manchadas por el pecado, nosotros podamos proclamar tu gloria, podamos apuntar a tu gloria, Señor. Que todas las personas que están alrededor de nosotros puedan mirar a nuestras familias y puedan ver tu gracia, tu evangelio, el perdón, el amor, la misericordia, Señor. Ayúdanos a tomar en serio este llamado, Señor. Las familias como plataformas, como lugares donde tú nos permites desde allí predicar tu evangelio. Que tomemos esta responsabilidad, Señor, como lo amerita, y que en cada uno de nuestros hogares tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Amén.